Iniciamos una serie acerca de los dones del Espíritu Santo y estuvimos trabajando mucho en 1 Corintios capítulo 12, un poquito del 13 y muy poquito del 14. Y hoy vamos a retomar esta serie acerca de los dones del Espíritu Santo y vamos a seguir hablando desde la generalidad. Todavía no nos enfocamos en ningún don en particular, pero vamos a hablar acerca de ellos desde la generalidad: para qué son, por qué fueron dados a nosotros, qué propósito tienen. Y quiero empezar diciendo que cuando Jesús dejó a sus discípulos, después de su muerte, su resurrección y haber estado algunos días con los discípulos, y cuando Jesús asciende al cielo con su Padre, Jesús le encarga una tarea muy particular a la iglesia de ese entonces, de ese momento. ¿Recordamos cuál es la tarea que el Señor Jesús le dejó a los discípulos? Que ellos fueran y predicaran el Evangelio, ¿verdad? Y les dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vayan y lleven las buenas nuevas del Evangelio, vayan y lleven el mensaje de salvación. Y ¿saben qué? Yo no los dejo solos, yo no los voy a dejar solos, yo no los dejo desprovistos, sino que el Señor Jesús, al ascender a los cielos, Él dejó los medios necesarios para que nosotros pudiésemos llevar a cabo esta gran tarea de la predicación y la proclamación del Evangelio. Amén. Mismo Jesús dijo ahí en Juan que nos convenía, hablando a sus discípulos, les dice: les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, yo envío al Espíritu Santo; si yo me voy, yo envío al Consolador. Y estos son los medios necesarios que el Señor Jesús nos dejó, nos envió para llevar a cabo la tarea que Él nos ha pedido hacer en su nombre. En 1 Corintios capítulo 1, versículos del 4 al 7, leemos lo siguiente. 1 Corintios capítulo 1, versículos del 4 al 7, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones. ¿Qué palabra utiliza ahí Pablo? Inmerecidos. Acá todavía no está saliendo el texto. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora y que pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de Él, ¿por medio de quién? De Cristo. Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda la elocuencia y con todo el conocimiento que tienen. Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Qué impresionante texto, ¿verdad? Lo voy a volver a leer porque es la base de todo lo que voy a predicar el día de hoy. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, y también doy gracias a Dios por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Para quién son los dones? Para los que pertenecen a Cristo. Para los que pertenecen a Cristo. Por medio de Él, Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido. Yo les hago una pregunta: ¿ustedes creen que somos una iglesia rica, enriquecida en Cristo? Sí lo somos, sí lo somos. Dice, en todo sentido, con toda la elocuencia y con todo el conocimiento que tienen. Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesús. Tienen todo lo que necesitan. Díganlo conmigo: tienen todo lo que necesitan mientras esperamos el regreso del Señor Jesús. Amén. Así que los dones espirituales son otorgados o son dados por Cristo a nosotros por medio del Espíritu Santo, y tiene un propósito, y es que la iglesia sea edificada, la iglesia pueda proclamar el mensaje de salvación y podamos soportar, aguantar, estar listos hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay dos cosas muy particulares que solemos hablar acerca del Espíritu Santo. Solemos hablar acerca de los frutos, o el fruto, mejor dicho, el fruto del Espíritu, pero también solemos hablar acerca de los dones del Espíritu. Y a veces, quizás de manera inconsciente,
lo confundimos, lo mezclamos o llegamos a decir que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo un don, es lo mismo el fruto del Espíritu, pero el día de hoy vamos a distinguir un poquito entre el uno y el otro y cómo es importante esta distinción para nuestra vida cristiana. El fruto del Espíritu y los dones del Espíritu tienen el mismo autor. ¿De dónde vienen? Del Espíritu. El Espíritu es el que gesta esto en nosotros. Sin embargo, no son lo mismo, mis hermanos. No son lo mismo. A nadie de nosotros se nos pide que manifestemos los mismos dones, ¿o sí? Imagínate que todos predicáramos. Ya había dicho esto, ¿verdad? Todos estarían criticando mi prédica ahorita diestra y siniestra. Ya se saltó 3 pasos de exégesis, su introducción fue mal hecha. No sé, si todos predicáramos, pues estaríamos así. O si todos fuéramos músicos, o si todos tuviéramos el don de animar, sería muy complicado, pero no se nos demanda el mismo don a todos nosotros. Pero lo que sí se nos demanda es que todos debemos de producir el mismo fruto, el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, no existe ley. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia? Se nos demanda que todos nosotros como seguidores de Jesús seamos capaces de producir el fruto del Espíritu, pero no se nos demanda que produzcamos la misma cantidad de dones o los mismos dones. Más adelante, si Dios permite, estaremos hablando acerca del fruto del Espíritu, pero pues ahora estamos centrándonos acerca de los dones del Espíritu. Los dones espirituales no necesariamente testifican nuestra espiritualidad, mientras que el fruto del Espíritu evidencia totalmente nuestra espiritualidad. Si no hay fruto, pues quién sabe de dónde somos, ¿verdad? Pero si hay fruto en nuestra vida, entonces eso testifica que nosotros somos del Señor, que le pertenecemos a Él. Hay muchos dones y algunos son más visibles que otros, algunos en un cierto sentido de responsabilidad son mayores que otros, pero el fruto del Espíritu es uno solo y es el mismo. Repito, más adelante, si Dios quiere, estaremos hablando acerca del fruto del Espíritu. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 12 y vamos a leer del versículo 4 al 7. 1 Corintios capítulo 12 y vamos a leer del versículo 4 al 7. Dice el apóstol Pablo a la misma iglesia de Corinto y él les dice: hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. ¿De dónde vienen los dones espirituales? Del mismo Espíritu. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Vamos al 11. Es el mismo y único Espíritu con E mayúscula quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. ¿Qué es lo que está enseñando Pablo aquí? ¿Qué es lo que quiere decir Pablo con estos versículos? Que aunque todos los aspectos del fruto del Espíritu han sido diseñados por Dios para que sean visibles en nuestra vida como seguidores de Jesús, no todos los creyentes tienen el mismo don o los mismos dones. Es lo que está diciendo Pablo. Hay muchos dones, estos dones vienen del Espíritu y el Espíritu los entrega como Él considera o como Él quiere. ¿Ok? No es que yo pueda aspirar a tener algún don en particular. Pablo sí nos invita a orar y a pedirle a Dios que nos dé un don en particular. Eso lo vimos hace 15 días. Pero en una manera general, el Espíritu es el que reparte estos dones como a Él mejor le place, como el Señor quiere en nosotros. No hay ningún mandato que indique que todos debemos de tener el mismo don en particular, tal como hablar en lenguas, o tal como profetizar, o tal como predicar, o tal como ser maestros. No hay ninguna parte de la Escritura donde demande que todos nosotros tengamos el mismo don. Más bien Dios, en su soberanía, mis hermanos, ha dotado a cada creyente de diferentes dones según Él ve que conviene y según Él ve que sea necesario en nuestra vida. Eso es algo precioso, porque el Señor nos da como es conveniente, como nosotros necesitamos.
Por eso yo decía hace un momento, yo creo que nosotros somos una iglesia enriquecida, porque si nosotros estamos en el corazón de Dios como iglesia, estoy totalmente seguro que el Señor está proveyendo, sigue proveyendo y seguirá haciéndolo los dones necesarios para que la iglesia siga avanzando y siga funcionando y se siga sosteniendo. Los dones del Espíritu son dados con la finalidad de que podamos servir a otros. Diga conmigo, servir a otros y edificar el cuerpo de Cristo, lo cual es la iglesia. Para eso son los dones, mis hermanos. No es para que nos andemos luciendo allá afuera en la calle, son para servir a nuestra gente, a nuestra comunidad, a nuestro propio cuerpo. Obviamente, servir a los que vienen de afuera, servir a los que están afuera, pero no son para que nosotros nos luzcamos, no son para que nosotros usemos o abusemos de esas plataformas, son para el servicio de los demás, para la iglesia. Estos dones nos son otorgados no son para nuestro propio placer ni son para nuestra propia gloria, sino son dados para que el reino de los cielos, la causa de los cielos, avance y no se detenga. ¿Está conmigo aquí? Para eso son. Para eso son. Si usted algún día se ha preguntado cómo puede aportar para que el reino de los cielos avance, ejercite sus dones. A veces dice, ay, es que yo no puedo predicar como lo hace tal predicador, que se lo cuente. No necesitas predicar. Necesitas conocer tu don y ponerlo al servicio de los demás y el reino avanza. El reino avanza. El reino avanza. Por lo tanto, los dones espirituales carecen de valor si no está presente el fruto del Espíritu en la vida del creyente. La Escritura sí dice que los dones son irrevocables. Por eso uno ahí luego anda viendo gente que dice, ay caray, ¿cómo es posible que sea usado por Dios o Dios haga esto? Dios en su soberanía hace lo que Él quiere. Pero un don de poco sirve, de muy poco sirve, si no hay amor. Hay una canción de un hombre que se llama Santiago Benavides que escribe una canción acerca de este texto y dice: sin amor las manos no ayudan a nadie. Sin amor las manos no ayudan a nadie. Sin el fruto del Espíritu en nuestra vida, los dones no sirven de mucho. No sirven de mucho. No sirven de mucho. Es interesante que dentro del contexto de los dones del Espíritu, el apóstol Pablo siempre habla acerca del amor. Lo vimos hace 15 días, ¿se acuerdan? En el capítulo 12 de Corintios, el apóstol Pablo está hablando acerca de los dones del Espíritu. Y luego entra el capítulo 13, el 1 de Corintios 13, un capítulo que todos conocemos como el capítulo por excelencia que habla acerca del amor. Pero ¿en qué contexto está ese texto? En los dones, en el servicio, en la entrega, en la edificación, en que el reino avance. Eso es algo muy interesante, mis hermanos, porque esto lo podemos ver y vemos cómo el amor es el sustento, es la esencia, es la vida de cualquier don que nosotros podemos poner en servicio y en práctica para con los demás. Eso no solamente pasa en el libro de Corintios. Mira, vamos por ejemplo a Efesios capítulo 4. Vamos ahí para que veamos cómo el apóstol Pablo habla acerca de los dones del Espíritu y también conecta esto con el tema del amor. Efesios 4, y vamos a leer del 11 al 16. Dice así la Escritura: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Paréntesis: usted quiere llegar a parecerse a Cristo, usted tiene que ejercitar sus dones y tiene que permitir que otros ejerciten sus dones en usted. Así que uno tiene que dejarse pastorear, uno tiene que dejarse enseñar, uno tiene que enseñar a otros, uno tiene que servir a otros, uno tiene que amar a otros, porque cuando nosotros ponemos en práctica los dones y dejamos que otros ejerzan sus dones en nuestra vida, nosotros maduramos y nosotros llegamos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Pero si no nos congregamos, ¿cómo vamos a lograr eso? Si no buscamos tener comunión con nuestros hermanos, ¿cómo vamos a lograr eso? No podemos ser cristianos maduros si no vivimos en comunidad.
Si no vivimos en comunidad, jamás vamos a madurar, jamás vamos a crecer, no importa cuántos años tengas en la iglesia. Necesitamos aprender a vivir en comunidad. Continúo, versículo 14. Entonces, ya no seremos inmaduros como los niños. Ya no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad ¿con qué? Con amor. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. La verdad sin amor no sirve, y el amor sin verdad tampoco sirve. Y aquí está diciendo el apóstol Pablo que la única forma en la cual nosotros podemos llegar a enseñar la verdad es con amor. Es con amor. Es con amor. Y eso va a permitir que como iglesia maduremos. Eso va a permitir que como iglesia nos fortalezcamos. Eso va a permitir que como iglesia nos afiancemos y sigamos congregándonos y sigamos creciendo y sigamos invirtiendo en nuestra vida espiritual y en el servicio hacia los demás, invirtiendo en nuestros hermanos hasta la estatura de Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta cómo el apóstol Pablo conecta los dones del Espíritu con el amor? ¿Cómo es necesario que estos dones se ejerciten con amor? También lo dice en Romanos. Vamos a Romanos capítulo 12. Vamos a leer versículos del 3 al 10. Romanos 12 del 3 al 10 dice: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos los unos a los otros. Amén, alguien dígame a eso. Nos pertenecemos los unos a los otros, mis hermanos. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. También, amén. Que nuestra meta sea hacer las cosas con excelencia, porque ejercitamos los dones que Dios nos ha dado para hacer las cosas bien. Mi hermano, si no cantas, pues no cantas. O sea, no pidas un micrófono para cantar porque no se te da. Busca cuál es tu don. ¿Sí? Yo tengo no sé si sea un don tal cual, pero a mí me encanta acomodar las sillas. Cada domingo que usted llegue y las ve así derechitas, es porque los muchachos las acomodan, pero es porque yo los estoy viendo cómo las acomodan. Pongamos al servicio de la iglesia esos dones, esas habilidades que Dios nos ha dado y hagamos las cosas bien, bien. Eres una persona que le gusta sonreír, que le gusta ser amable, salúdale a todos, dale la bienvenida a todos, que sepan que este es un lugar de amor. Eres alguien que sabe dirigir con alegría, que motiva a los demás. Ayúdanos a dirigir un culto. Pero no solamente los dones se ejercitan aquí adentro de las cuatro paredes de la iglesia. Hay muchas áreas, hay muchos lugares donde podemos ejercitar nuestros dones. ¿Dónde me quedé? En el 5, ¿verdad? Versículo 6: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Subrayen ese versículo. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Tenemos un excelente equipo de maestros de niños. Hay que reconocer su trabajo y su labor. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma esa responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. No finjas amar a los demás. Ahí está conectando Pablo el amor otra vez. No finjas amar a los demás. Ámenlos de verdad.
que no sea de mentiritas. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. ¿Se dan cuenta cómo el apóstol Pablo conecta los dones y cómo estos dones no pueden funcionar o no pueden ser llevados a cabo si no es por medio del amor? Necesitamos del amor de Dios en nuestra vida. Después de todo, mis hermanos, los dones son dones de gracia, es decir, son dones de amor. El Señor los ha depositado en nosotros, no por marketing, no por mercadotecnia y no por una jerarquía laboral donde diga, me conviene esto para que esto crezca. No, el Señor ha dado sus dones a la iglesia como principal referente y base, el amor. Son otorgados por amor y sirven al amor de Dios a fin de alcanzar y edificar a otras personas. Al amar a otros, nosotros estamos revelando el amor de Dios por ellos. Por eso el amor, como aprendimos hace 15 días, es el don más grande y más valioso que nosotros debemos de aprender a procurar con todo nuestro corazón. ¿Se acuerdan cómo Pablo exhortaba al principio del capítulo 14? Decía, procuren el don del amor, sobre todas las cosas procuren el don del amor. ¿Se acuerdan cómo terminaba el capítulo 12? Procuren los mejores dones, pero yo les muestro todavía un mejor camino, aún más excelente que profetizar, aún más excelente que predicar, aún más excelente que servir a otros. El don del amor es su máxima aspiración. Esa era la invitación de Pablo. Es la invitación que el Señor nos sigue haciendo a cada uno de nosotros. Así que aprendemos la diferencia entre el fruto del Espíritu y el don del Espíritu. Para que los dones funcionen, tiene que haber fruto del Espíritu. ¿Cuál es el primer factor del fruto del Espíritu? El amor. Amor, gozo, paz, paciencia. Al final del día todos son amor, ¿sí? Uno demuestra paciencia porque ama. Uno es bueno con el otro porque ama, ¿verdad? Ahora, Dios es soberano y como ya lo dijimos, estamos repasando, Él da los dones espirituales como Él quiere y a quien Él quiere. Esto es importante. No somos nosotros los que decidimos qué dones tener. De hecho, la palabra griega para la palabra don espiritual es carismata o algo así. Disculpen. Pero caris es gracia, pero como don espiritual es la combinación de estas dos palabras, carismata. Es como gracia, regalo o entrega de parte de Dios en amor. Son dones de gracia y son distribuidos y entregados por Dios mismo. No los obtenemos por nuestro estatuto. Esto es algo bien importante, mis hermanos. No es por nuestro estatus, no es por nuestra economía, no es por nuestra posición, no es por nuestra educación, no es por nuestro desempeño, no es por nuestros años en la iglesia. Dios no ve nada de eso para decidir qué dones darnos a cada uno de nosotros. Precioso regalo, precioso regalo. Son dones dados libremente por amor a nuestra vida, a fin de que podamos cumplir la tarea que el Señor nos ha asignado. A fin de que podamos cumplir la tarea que el Señor nos ha asignado. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 7, por favor. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Un regalo especial de parte de Dios. Es un regalo especial de parte de Dios a nuestra vida. Es Cristo quien otorga los dones y los distribuye a través de su Espíritu. De hecho, Pablo está diciendo que la gracia de Cristo aseguró que nosotros tuviéramos derecho a recibir un don de parte de Dios. Así que la distribución de los dones es una decisión soberana de parte de Dios. Quiero diferenciar o quiero aclarar esto, mis hermanos, porque una habilidad nata con la que nosotros nacemos, una habilidad, no sé, de por ejemplo tener oído absoluto. El oído absoluto es que
puedes afinar cualquier cosa y puedes saber qué tono es. Esos, los que estamos yendo a clases de canto está en chino para nosotros. Pero es un ejemplo nada más, es una habilidad nata, naces con ella. Por sí sola no es un don, ¿ok? No es un don porque cualquier habilidad podemos ponerla al servicio de Dios, pero también podemos ponerla al servicio de afuera. Así que una habilidad nata por sí sola no es un don espiritual. Los dones espirituales no son lo mismo que los talentos naturales que una persona nace con ellos o puede desarrollar a través de las disciplinas. Esto es muy importante. Muchos no cristianos son bendecidos con talentos que son impresionantes. Al cantar, al tocar, al manejar vehículos, al hacer arquitectura, al hacer construcción. Mucha gente dentro y fuera de la iglesia ha sido dotada de habilidades y cualidades que hace que su trabajo sea totalmente impresionante. Esto es algo interesante, pero sí reconocemos que todo eso viene de parte de Dios. ¿Se acuerdan lo que dice Santiago 1:17? Que todo don perfecto y que toda buena dádiva proviene de Dios, el Padre de las luces. Cualquier cosa buena, bella y hermosa en esta tierra, en este planeta, viene de Dios. Cualquier habilidad, aunque la utilice alguien que no quiere o no acepta reconocer al Señor en su vida, el Señor ha decidido capacitar a sus creyentes con, aparte de habilidades, dones especiales, con el fin de bendecir la vida de otros cristianos y de edificar a la iglesia. Así que, ¿cómo podemos distinguir entre una habilidad y un don? Cuando nuestro trabajo edifica la iglesia y bendice a los creyentes, podemos confiar en que no solamente es una habilidad, sino es un don. Cuando nosotros lo ponemos en las manos de Dios, lo consagramos y lo santificamos a Dios, pasa de ser una habilidad a un don que ponemos al servicio de la obra de Dios, que dedicamos eso al servicio de la obra de Dios. ¿Me entiende? El Espíritu Santo distribuye los dones según su sabiduría y según su voluntad. Él te ha dado lo que necesitas, mi hermano, mi hermana. El Señor te ha dado el don que necesitas. A veces quizás nos cuesta desarrollarlo. Imagínense el don de la hospitalidad, es precioso. Pero tener que ser un buen anfitrión en cualquier aspecto y tener limpio y presentable y recibir y desembolsar de tu bolsa para alimentar, para recibir, no cualquiera tiene ese don. Y no se trata de capacidad económica. Conocemos gente que desde sus carencias son excelentes anfitriones, son excelente gente en la hospitalidad. Te reciben y te dan lo mejor de sí mismos. Te ofrecen su cama, te ofrecen su alimento, aunque ellos se queden ahí en el sillón todos juntos. Es gente que tiene el don de la hospitalidad, por mencionar un don en particular. El Espíritu ha dado esos dones con sabiduría, mis hermanos, debido a que Él nos ama y el Señor sabe lo que es mejor para nosotros y cómo podemos servirlo eficazmente. ¿Me entiende? Servir al Señor de manera eficaz requiere que estemos dispuestos a conocer y a poner a trabajar nuestros dones. Así que no necesitamos envidiar los dones de alguien más. Hay que dejar de envidiar los dones de los demás. Porque en un sentido, envidiar los dones de alguien más es una señal de ingratitud. Es como, pues no me gusta lo que me diste, yo quisiera haber sido como aquel hermano, como aquella hermana, ¿verdad? Tenemos que dejar de envidiar los dones de los demás. Tenemos que abrazar lo que Dios nos ha dado. Y si tú quieres un don en particular, insisto, el apóstol Pablo dice, ora a Dios, procúralo. Dile al Señor, dame el don de la hospitalidad. Dame el don de la hospitalidad. Dame el don del servicio. Me cuesta mucho servir a los demás, pero dame ese don. Podemos pedirle al Señor que Él despierte dones en nuestra vida. Ahora, estos dones tienen propósitos. Vamos a leer nuevamente Romanos 12. Y vamos a leer del versículo 3 al 8. Sé que ya lo leímos, pero otra vez.
El propósito de los dones espirituales dice: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. No habíamos leído el 12, ¿verdad? Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sí, ya lo habíamos leído. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos y háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Y regresamos a Efesios 4 y leemos del 8 al 12. Disculpen que los traiga de un lado a lado para que agarren habilidad en su Biblia y rápido sepan. 4 del 8 al 12 dice así la escritura: antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? ¿Pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses, estaciones o años? Temo por ustedes. Quizás todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. Amados hermanos, les ruego que vivan como yo, libres de esas cosas, pues yo llegué a ser como ustedes, los gentiles, libres de esa ley. Ustedes, hasta ahí, perdón, hasta el 12. ¿Cuál es el propósito de los dones espirituales? Se me hace que este texto se los di mal. No, leí mal yo, leí Gálatas, ¿verdad? Efesios 4, del 8 al 12, dice: por eso la escritura dice: cuando ascendió a las alturas se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que ascendió. Sin duda, eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y los maestros. Y ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifiquen a la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ahora sí, ¿por qué nadie me dijo que estaba leyendo otro libro? Según Romanos y según Efesios, no Gálatas, yo estaba leyendo Gálatas. Según Romanos y Efesios, ¿cuál es el propósito de los dones espirituales, mis hermanos? Para el servicio, para el servicio, para el servicio. Los dones espirituales no son trucos milagrosos para satisfacer nuestra curiosidad, mis hermanos. Ni tampoco son otorgados como un antídoto para el aburrimiento. Pues para que tenga algo que hacer, vamos a darle el don a este hermano de que se pare ahí en la puerta y recibir. No, de verdad que no. De verdad que no. A menudo pensamos que los dones del Espíritu Santo, pensamos en ellos en términos que suplen nuestras necesidades espirituales. Pero el fin es poder ayudarnos a caminar con Dios. No es solamente como suplirnos y sentirnos plenos, sino es llevarnos paso a paso en la vida de Cristo. Tenemos que aprender a ver y a entender los dones espirituales más centrados en Cristo que en nosotros mismos. No se trata de lo que yo puedo hacer, y no se trata de las habilidades que yo tengo, y no se trata de cuánto yo hago, sino de cómo puedo ver a Cristo en mí y en la vida del otro, y cómo puedo servir al otro para que el otro pueda ver a Cristo en mí. Se trata de estar más enfocados en Dios que en nosotros. Tiene distintos propósitos divinos los dones espirituales. Ya mencionamos algunos. Quiero mencionar algunos otros, pero repasemos. Uno de los principales propósitos de los dones espirituales es la edificación de la iglesia.
que podamos edificarnos unos a otros. La edificación, ¿quién la logra? ¿El pastor por sí solo? ¿El predicador por sí solo? ¿El maestro por sí solo? Es el cuerpo de Cristo completo. Cuando todos ponemos nuestro corazón para servir los unos a los otros, la iglesia empieza a ser edificada y la iglesia empieza a ser construida. Pero hay algo clave aquí en Efesios 4, del 12 al 16, y es que los dones del Espíritu están también para fomentar la unidad de la iglesia. Vamos a leer del 12 en adelante. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Si queremos tener una iglesia unida, necesitamos ser una iglesia que ejerza sus dones. Si queremos ser una iglesia que resista la adversidad del enemigo, la división, y que él venga y que se venga y se siembre mentiras, necesitamos ser una iglesia que ejerza sus dones. Necesitamos ser una iglesia que ponga en práctica lo que Dios le ha dado en sus manos y lo ponga al servicio de los demás, porque eso va a gestar en nosotros y va a traer como consecuencia la unidad. Y si vivimos en unidad y maduramos, mis hermanos, no vamos a ser arrastrados por cualquier mentira. Va a ser muy difícil que alguien venga y siembre división en la iglesia, pero tenemos que ejercer los dones que el Señor nos ha dado. También los dones del Espíritu son dados para continuar el ministerio de la iglesia encomendado por Dios: el predicar el evangelio y el que la iglesia siga creciendo y se siga forjando. Y en última instancia, los dones del Espíritu son dados para la gloria de Dios. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Ya casi es el último versículo que vamos a leer. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Mira, no nada más Pablo habla acerca de los dones espirituales. Dice el apóstol Pedro, versículo 10: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. Dice que usemos ese don para servirnos a nosotros mismos. ¿Qué está diciendo Pedro? Que usemos estos dones ¿para qué? Para servirnos los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. 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 Esta es la razón por la cual los dones han sido dados a nosotros. Si tú estás ansioso por conocer tu don para tu propia gloria, algo está mal en nuestro corazón. Quizás por eso ni siquiera hemos descubierto nuestros dones. Pero si estamos ansiosos por servir al cuerpo de Cristo, si estamos ansiosos por servirnos los unos a los otros,
entonces estaremos listos para poner en ejercicio esos dones que Dios nos ha dado. Han sido entregados a nosotros para la edificación de la iglesia entera, para crecer espiritualmente. Es una tragedia, mis hermanos, cuando los dones de Dios, que se supone deberían de ser para fomentar la unidad, son mal utilizados y solamente algunas personas se benefician de ellos. Es una tragedia. Eso provoca división. Pero cuando la iglesia ejerce sus dones y trabaja en unidad, eso fortalece la iglesia. Muchas veces, mis hermanos, nosotros pensamos en los dones espirituales solamente como habilidades y talentos, ¿verdad? Seguro su cabeza solamente está pensando en eso. ¿Cuál es mi habilidad? ¿Cuál es mi talento? ¿Cómo puedo saber cuál es mi don? Un don espiritual no solamente es un don o un talento, perdón, no solamente es una habilidad o un talento, también puede ser una tarea, puede ser un ministerio, un ejercicio que hacer para acompañar a otros, para glorificar al Señor, para animar a otros, para abrazar a otros. Los dones espirituales son ciertas capacidades dadas sobrenaturalmente por Dios y por medio del Espíritu. Estos dones capacitan a las personas para un servicio especial que edifica a la iglesia. Así que sí, los dones que encontramos en la Escritura no son los únicos dones que pudiesen haber en la iglesia. No creo que el apóstol Pablo haya pretendido ser exhaustivo al hablar acerca de los dones. El problema es que a veces leemos Efesios y nos frustramos con esos 5: apóstol, profeta, maestro, evangelista, pastor. Y decimos, híjole, no tengo ninguno de ellos. Y sentimos que no somos útiles para la obra de Dios. Pero conforme leemos la Escritura nos damos cuenta que existe el don de animar. Nos damos cuenta que existe el don de presidir. Nos damos cuenta que existe el don de la generosidad. Nos damos cuenta que existe el don del servicio. Nos damos cuenta que existe el don de la hospitalidad. Nos damos cuenta que existen un montón de dones que estoy seguro cada uno de nosotros sí puede poner al servicio de los demás. Hasta el servir comida, mis hermanos, es un don. Si eso sirve a la iglesia, si eso edifica a la iglesia, puedes confiar en que es un don que el Señor te ha dado. ¿Está conmigo? Y esto debe abrir nuestro panorama y preguntarnos, ¿cuáles son esos dones que Dios me ha dado? ¿Cuáles son esas cosas que cuando las pongo en práctica hacen que la iglesia se edifique, hacen que la iglesia crezca? No me dan la gloria a mí, dan la gloria a Dios, pero me permite servir a los demás. ¿Cuál será, mi hermano? ¿Acomodar las sillas? ¿Darle mantenimiento a algo del edificio cuando ves que está mal? ¿Cuál será ese don? ¿Cuál será esa habilidad? Ese talento que el Señor ha puesto en tus manos para trabajarlo. Una de las más grandes metas de ejercer nuestros dones espirituales es la unidad. Pero si no ejercemos nuestros dones, ¿cómo vamos a madurar? ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a estar en unidad? Hay cristianos que piensan que los dones del Nuevo Testamento estaban restringidos solamente para el primer siglo. Hay cristianos que piensan que los dones ya no son necesarios en esta época, pero eso es una mentira. La Escritura dice que estos dones son válidos y son necesarios hasta el día que Cristo venga. Así que la iglesia sigue ejerciendo sus dones y seguirá ejerciendo los dones. La obra de Dios será completa al final del tiempo con poder y fortaleza. Y esto será mucho mayor aún que en sus inicios. Si los dones del Espíritu estaban fuertes en el primer siglo, en el final de los tiempos la iglesia va a ser poderosa en el Espíritu Santo, esperando el regreso de nuestro Señor Jesús. La iglesia tiene que empezar a ser poderosa hoy en el Espíritu Santo, y una forma de serlo es empezar a ejercer nuestros dones. Una forma de serlo es empezar a ejercer. Hasta la fe, según Pablo en Corintios, es un don. El don de la fe, el don de la sanidad, el don de los milagros. Hay un montón de dones, mis hermanos. ¿Sabes por qué? Porque Dios no va a dejar que su iglesia se quede sin ayuda para cumplir la tarea que Él nos ha encomendado. Amén. Dios
no va a dejar que la iglesia se quede sin ayuda para cumplir con la tarea que Él nos ha encomendado. ¿Podemos orar para que el Señor nos llene de sus dones? ¿Podemos orar para que el Señor nos despierte a conocer los dones que Él nos ha dado? Descubrirlos. Yo no sé si tú ya conoces esos dones. Yo no sé si has apagado eso dentro de ti y has dicho, no, ¿para qué lo hago? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué esto? O quizás tienes años en la vida cristiana y hasta el día de hoy nunca te has preguntado cuáles son los dones del Espíritu que el Señor te ha dado. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie y oramos de manera muy intencional? Y que a partir del día de hoy esto se convierta en una oración constante de nosotros como iglesia. Que podamos pedirle al Señor que Él despierte los dones en la iglesia. Que Él nos llene de esos regalos. El Señor Jesús nos los ha dado. Son herramientas que el Señor nos ha dado para cumplir con la tarea que ha encomendado en nuestras manos. Y es importante que seamos lo suficientemente sensibles para conocerlos y ponerlos en práctica. Voy a hacerte un resumen rápidamente de lo que prediqué y lo voy a hacer con el propósito de que tengas herramienta para orar. Lo primero que aprendimos es que todos debemos dar el mismo fruto expresado en distintos dones. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Aprendimos que el fruto del Espíritu es el mismo para todos. A todos se nos demanda el fruto del Espíritu, pero lo expresamos a través de diversos dones. Aprendimos que los dones son para servir, edificar y para alcanzar a otros. Aprendimos que el ejercicio de los dones traen unidad en nuestra vida y unidad en la iglesia. Aprendimos que ejercer los dones dan gloria a Dios y que la meta de los dones es más grande que nosotros mismos. Los dones en nuestra vida nos ayuda a cumplir una meta global que trasciende nuestra vida misma y nuestras generaciones. ¿Cómo podemos aportar desde nuestra trinchera para que esto suceda, mis hermanos? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra, de que sea expuesta a nosotros. Señor, tú nos has dejado una tarea grande y pedimos perdón porque quizás la hemos descuidado, quizás nos hemos encerrado en nuestras cuatro paredes. Quizás nos hemos desanimado porque no teníamos en nuestras manos las herramientas necesarias para llevar a cabo esta tarea. Quizás habíamos ignorado lo que habías puesto en nuestras manos para servirte a ti y servir a los demás. Y Señor, te pedimos perdón por ello porque no queremos ser siervos malos ni negligentes. No queremos ser como el hombre de esa parábola que tomó su don, tomó su talento y lo escondió por miedo. Señor, la Escritura dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y en este contexto de esta enseñanza hoy oramos para que tu amor abunde en nosotros y eche fuera el temor. El temor a ejercer lo que has puesto en nuestras manos. El temor a servir a otros. El temor a pensar que lo que hacemos es insignificante. El temor a creer que lo que hacemos no es nada comparado con lo que el otro hace. Que tu amor inunde nuestras vidas y nuestros corazones hoy en esta tarde y eche fuera todo temor. Que nuestros ojos sean abiertos en el nombre de Jesús, abiertos para ver y abiertos para reconocer lo que has puesto en nuestras manos. Que nuestros ojos sean abiertos y nuestras manos sean activadas para ir a mi hermano, a mi hermana, para ir a mi prójimo y servirlo con amor, servirlo con entrega y dedicación. Que seamos capaces de poner en práctica y en ejercicio todo, absolutamente todo lo que has puesto en nuestras manos. Gracias.
Gracias porque sabemos que somos una iglesia bendecida. Gracias porque sabemos que somos una iglesia enriquecida. Gracias por los dones que has dado a la iglesia, por los dones que estás derramando en este momento en la iglesia y por los dones que seguirás trayendo a esta congregación. Gracias, Señor, porque no nos has dejado solos, no nos has dejado desprovistos, no nos hemos quedado huérfanos. Ha venido tu precioso Espíritu y mora en cada uno de nosotros. Y nos llena de poder para llevar a cabo la tarea que has puesto en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos has dado un sentido de misión, pero también nos has dado un sentido de comunidad y de pertenencia. Gracias porque nos has dado una iglesia a la cual pertenecer, a la cual amar y a la cual servir. Ayúdanos a no dejar de congregarnos. Ayúdanos a crecer en comunión unos con otros, a edificarnos unos a otros. Ayúdanos a descubrir los dones que has puesto en nuestras manos y a ponerlos en servicio y en práctica por los demás. Oramos esto, pero sobre todo oramos por el don más excelente de todos los dones. Derrama del don del amor en la iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, danos de tu amor. Danos de tu amor como un don, como una forma de servir a otros, como una forma de entregarnos a otros. Y que este amor sea la base de todo servicio, la base de toda práctica para con los otros. En el nombre de Jesús, amén y amén.